La variable de ajuste siempre fueron los jubilados. Recordemos la década del 90 cuando Caballo llevó adelante la reforma previsional que generó la incorporación de las AFJP como sistema alternativo de opción, sistema mixto, que fue un engaño porque en verdad todo el mundo estaba en sistema de reparto y lo que se debía haber hecho es que aquel que quería ir a un sistema privado debía optar. En cambio fue un sistema malicioso porque en principio todos iban al sistema privado y el que quería permanecer en el Estado debía optar. Entonces ahí nos encontrábamos con peones rurales, con gente que trabajaba a destajo. ¿Qué iban a pensar que tenían que hacer opción? Aparecían en una FJP y dice, pero yo nunca elegí. O sea, siempre la variable de ajuste fueron los trabajadores, los jubilados, los que menos tienen. Bueno, esas FJP, más allá de haber sido derogada la ley que las dispuso, generaron un fondo de garantía de sustentabilidad del sistema que es multimillonario, ¿no? Y que hoy en día, en la actualidad está. Muchos se preguntan, Macri el otro día habría confesado entre sus íntimos que el sistema era inviable. ¿Es inviable aún con este fondo de garantía? Son dos cosas que van paralelas. El Fondo de Garantía de Sustentabilidad efectivamente es lo que se recuperó de las cuentas individuales de cada uno de los trabajadores de las AFJP. Con eso que se recuperó se creó el Fondo de Garantía de Sustentabilidad, que la ley de creación de este fondo establece que es un fondo anticíclico para hacer frente, para hacer inversiones en un menú, en un abanico de distinta índole, acciones, inmuebles, monedas extranjeras, o sea, todo tipo de un menú variado, ¿no? Lo cierto es que cuando uno dice que es un fondo anticíclico, lo que significa es que este fondo no se puede tocar, este fondo solamente se puede utilizar si el país entra en crisis. Este fondo debe sustentar el pago de las jubilaciones en el caso que el país entre en cesaciones, en crisis y en default. Pero en el mientras tanto tiene que capitalizar. Lo que sí se puede hacer es haber mejorado situación de los jubilados con las ganancias que se obtienen de ese fondo, cosa que ellos siguen haciendo inversiones y negocio entre sus propios. O sea, con el gobierno anterior se utilizaba para distintos programas que tenían que llevar adelante el gobierno y se pagaba con el fondo de los jubilados. El Procrear, obviamente, que hoy se lleva adelante, es una inversión inmobiliaria, en eso estamos de acuerdo. Pero el Conectar Igualdad, Fútbol para Todos, el pagar deudas del Estado, el hacerle préstamos al Estado o a empresas allegadas al Estado. Y este gobierno en realidad hace negocios con quienes hoy son funcionarios, muchos del Estado, del gobierno, pero son CEOs en la actividad privada o fueron CEOs que ahora dicen quizás no serlo o no ser directivos, pero siguen manteniendo acciones y dentro del fondo, como en el caso de Caputo, y hay conflictos de intereses. O sea, el Fondo de Garantía de Sustentabilidad, que es un fondo que tiene que sostenerse y crecer y enfrentar el hecho de que un país entre en quiebra, está siendo usado en estos momentos para hacer negocios con los que más tiene y con los amigos del gobierno.